Buenos días familia. ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha bien? Ok. Esa penúltima canción que tocaron me hizo recordar muchas cosas y hasta sacar un par de lágrimas. Pero gracias a Dios que nos permite estar el día de hoy en esta mañana. El día de hoy vamos a estar seguimos en nuestra serie de Marcos y vamos a finalizar el capítulo 5 a partir del versículo 21. Las citas que voy a estar dando el día de hoy, básicamente todas son en la Nueva Versión Internacional, que es, pues, de alguna forma la Biblia oficial, la que utilizamos en Doxa, Iglesia Cristiana. Sin embargo, si tienes cualquier otra versión, está bastante bien. Esto al final del día enriquece la conversación y enriquece el conocimiento al respecto. Entonces, pues vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que Él lo controle y no sean mis palabras las que sean escuchadas por ustedes, sino la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que nos regalas, una hermosa mañana soleada en la que podemos estar aquí reunidos como familia y como hijos tuyos para escuchar de tu palabra, para alabarte, para glorificarte y para ponernos en tus manos, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y la honra. Padre, permite que lo que diga yo el día de hoy sea conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Padre, no permitas que diga mis pensamientos, que diga lo que yo creo, Señor, sino más bien que hable lo que tú quieres que escuchemos en esta mañana. Padre, dejamos este tiempo en tus manos y que pueda ser de provecho para cada uno de mis hermanos, de confrontación, pero también de consuelo, Señor, porque no oramos al aire, Señor. Estamos completamente seguros de que tú nos observas, nos escuchas y nos cuidas. Gracias por este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces vayamos ahí a el Evangelio de Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 21. Vamos a leer ya el resto del capítulo, lo vamos a finalizar el día de hoy. Entonces vamos a leerlo. Acompáñenme en la lectura, por favor. Dice: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que él había sucedido, se acercó también de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto,
¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Hasta aquí en la lectura. Antes de iniciar, se me había pasado a comentarles, y se preguntaron por qué no está Eli. Anda en Italia, esquina con Francia, predicando en Roma, en la iglesia de la Roma. Entonces no se fue de vacaciones, anda por allá, gracias a Dios, compartiendo también la palabra. Entonces, hasta aquí hemos visto muchos milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y el título para el sermón del día de hoy es La respuesta de Dios a la situación perdida. La respuesta de Dios a la situación perdida. Y hacia donde voy a llevar mis ideas en lo que vamos a ver el día de hoy es hacia este argumento. Es: el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Él pagó por nuestras enfermedades y murió para que nosotros vivamos. Hacia allá es a donde los quiero dirigir. Y si no te acuerdas de otra cosa de este día en el sermón, por lo menos recuerda este argumento. El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Él pagó por nuestras enfermedades y murió para que nosotros vivamos. Ahora, para hacer un poco más fácil el sermón del día de hoy, dividí el mensaje por personajes. Esto nos va a ayudar un poco, ya que, si se dieron cuenta, hay una historia en medio de otra historia en la porción que leímos. Y esto nos va a ayudar un poco a aclarar un poco las ideas y para enfocarnos en ciertos puntos, en ciertos objetivos ahí. Entonces, no es la única forma, ya lo hemos visto, incluso también se puede dividir por escenarios, pero me pareció más adecuado dividirlo por personajes. Y tenemos 4 personajes el día de hoy. Y a lo largo de estos 5 capítulos hemos visto al primer personaje, a Jesús, hacer muchas obras, hacer milagros y curar enfermedades. Y esto que hacía Jesucristo nos parece asombroso el día de hoy, y les parecía también asombroso a quienes estuvieron con él observando esos milagros. ¿Y por qué digo esto? Porque son cosas que hizo Jesús y que generalmente el ser humano estamos luchando contra ello. Estamos luchando contra esos aspectos. Por ejemplo, hace 15 días veíamos con Diego, en donde estaban los discípulos y Jesús, veíamos esta parte en la barca donde vino una gran tormenta y el Señor, y todos se preocuparon. Y eso generalmente el ser humano está luchando con los embates de la fuerza de la naturaleza. ¿Quién no ha escuchado de un huracán, de una inundación, del desborde de un río? Y el ser humano está luchando contra esto, tratando de controlar también a la naturaleza, de someterla. Y hemos alcanzado algunos aspectos, pero nos falta mucho. Y entonces se preocupan los discípulos, y el Señor controla esta gran tormenta. Eso lo veíamos hace 15 días.
También contra los embates de los espíritus o embates espirituales. Hace 8 días veíamos con el pastor cómo el endemoniado gadareno estaba lastimándose, estaba fuera de sí, y Jesucristo reprende a estos demonios que estaban dentro de él y los expulsa. Entonces tenemos cómo el Señor Jesucristo también tiene bajo control a los espíritus. Hemos visto también algunas enfermedades desde el capítulo 1 hasta el día de hoy. Enfermedades que van desde curar a un leproso, levantar a un paralítico y en particular a un hombre que se dice que tiene la mano seca y que lo hace en un lugar que vamos a ver el día de hoy, que es la sinagoga. Entonces tenemos los embates de la naturaleza, embates espirituales y enfermedades incurables. Y el día de hoy vamos a ver la muerte. Todos sabemos que la muerte es inevitable y que en algún momento va a llegar. Va a llegar en nuestras vidas y puede llegar en un momento a otro. Y de hecho, en el último año, la muerte ha estado muy de cerca. Se ha hecho muy presente. Pero no te preocupes, el Señor tiene el control de todo esto. Por lo tanto, llegados aquí, el Señor Jesucristo ya tenía mucha fama. ¿Qué tanta fama? Pues se agolpaba a la gente, las grandes multitudes lo seguían, lo buscaban para ser sanados. Como muchas veces hemos buscado al Señor, para ser sanados de algo, para que nos ayude con alguna problemática. Lo hemos buscado. Y esto no difiere mucho de lo que hemos visto en las últimas semanas. ¿Quién no conoce a alguien que diga, bueno, Señor o Dios, si tú, entonces yo? Si tú me ayudas con este problema, entonces yo voy a actuar de esta forma. Si tú me quitas esta enfermedad, entonces yo haré esto. Hasta cierto punto es natural en nosotros hacer eso, pero tengamos cuidado, tengamos cuidado. Entonces tenemos a Jesús como el primer personaje. Vayamos nuevamente ahí al versículo 21, que dice así: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Si recuerdan el mapita que mandó Eli la semana pasada, que mencionó, la flecha es del lado contrario. Es decir, ahora ya está bien. Si todavía lo tienen en su teléfono celular y lo observan, esa flecha indica un movimiento del sureste al noroeste para cruzar el mar, o básicamente este lago, ¿no? El mar de Galilea. Entonces hacen este traslado, Jesucristo, ahora sí, de sur a norte, hacia el noreste específicamente, y se junta la gran multitud en espera de él cuando está ahí. Y están preguntando, esta gente que se aglomera ahí, que está buscando a Jesús, se han preguntado quién es, ¿no? Veíamos esta pregunta que se generaban muchos. ¿Quién es este hombre? Y este hombre es el que puede sanarte de esa enfermedad en ese contexto. Por lo tanto, nuevamente se reúne esa gran multitud. Y lo que hace Jesucristo es, se queda en el borde. No se mete. Y básicamente esto, de alguna forma, pues podía ayudar a tener un mejor control de la gente, ¿no? No es lo mismo que te empujen solamente del lado de enfrente que de atrás. Pero al final del día, es el Señor. Puede hacer lo que Él le plazca. Entonces tenemos este primer personaje, Jesucristo. El segundo, me voy a demorar un poquito más de tiempo aquí. Segundo personaje, ¿quién es? Versículo 22. Jairo. Y dice el jefe de la sinagoga. El jefe de la sinagoga, si tienes otras versiones, puede decir uno de los principales de la sinagoga, que básicamente es un sinónimo.
Entonces, este principal llegó entonces, uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, al ver a Jesús, versículo 22, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. ¿Quién es Jairo? ¿Quién es Jairo? Este principal de la sinagoga. Básicamente la función que tenía un principal o un jefe de la sinagoga era presidir el culto público. Presidían el culto público, dirigían la lectura de las escrituras, es decir, seleccionaban a quien iba a realizar la lectura de las escrituras ese día en la sinagoga. Además, exhortaban a los fieles, a los asistentes. Tenían estas funciones. También supervisaban las limosnas e imponían el castigo cuando era necesario, con base en la ley, cuando transgredían la ley. También preservaban el orden e invitaban a leer, como ya lo había dicho, a las personas los rollos del Antiguo Testamento. Es decir, los servicios no estaban presididos o asegurados por una persona que leyera, no sé, al día de hoy diera el sermón, por así decirlo, sino eran personas particulares que estaban calificadas, llamémosle así, itinerantes, y que incluso, si recuerdan, Jesús también fue, en una de las ocasiones que fue a la sinagoga, leyó ahí y compartió. Ahora, seguramente estas funciones que ejercía esta persona lo hacían relativamente conocido, por lo menos ante la congregación. ¿Por qué? Porque constantemente se paraban al frente, ordenaban, cuidaban las ofrendas, las limosnas, las ofrendas, etc. Entonces, de alguna forma eran personas que estaban a la vista de muchos y que estaban también en la crítica de muchos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estaban ahí constantemente hablando y cuidando la palabra. Ahora, ¿en dónde, si recordamos Marcos 3, dónde sana Jesús a este hombre que tenía la mano seca? En una sinagoga. Pero ahí en el contexto donde vemos esto, quienes están presentes en la sinagoga están esperando a Jesús a que sane, porque es sábado y se supone que no podía hacerlo. Y están esperando a que lo haga para criticarlo, para juzgarlo. Y Jesús lo hace. No sé si en aquel tiempo los jefes de la sinagoga tenían así su chat de grupo de jefes de las sinagogas del circuito. Y se dijeron entre ellos: oye, ¿sabes qué? Aquí vino un hombre que curó al que tenía la mano seca. Pero seguramente tenían comunicación entre ellos. No sabemos si Jairo específicamente ya había escuchado de Jesús, si había escuchado ya algunos otros milagros de Jesús, porque veíamos específicamente cómo había sanado a algunos de algunas enfermedades particulares, pero por lo menos hasta este punto en 2 ocasiones la Biblia nos menciona: y sanaba a muchos, y sanó a muchos. Entonces, su popularidad es alta. Y aquí está este principal de la sinagoga rompiendo paradigmas, rompiendo costumbres tal vez, al acercarse a este hombre que puede sanar a su hija. No sabemos si fue su primera opción o si fue la penúltima o la última. No sabemos si Jairo, la palabra no nos muestra esto, pero finalmente Jairo está ahí. Está tratando de cubrir una gran necesidad a través de este hombre. Imagínate que todo lo que Jairo cree, sus costumbres y su forma de pensar han cambiado. ¿Por qué? Porque está ahí suplicándole a Jesús que vaya con él para que sane a su hija enferma. ¿Qué harías tú? ¿O qué has hecho por un familiar enfermo? ¿No harías lo mismo? ¿Romper tus prejuicios? ¿Romper esos paradigmas?
Esto ya implicaría un costo, es un quebrantamiento de su forma de pensar. Tanto así que se postra a los pies de Jesús, lo ve y se postra. Y esto es muy importante. Abro un paréntesis. La semana pasada veíamos cómo comentaba Eli que esto implica sumisión, respeto, reverencia y adoración incluso. El postrarse ante alguien. Esto tiene un significado sumamente fuerte por lo que está haciendo, porque aparte es una escena pública donde lo está haciendo. Vamos ahí en Hechos, va a aparecer en sus pantallas. Si recordamos algo parecido que le sucede a Pedro con Cornelio. Hechos 10, 24, 26 dice así: un día después llegó a Cesarea, Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. ¿Pero qué hace Pedro? Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Solo soy un hombre como tú. No dejó que le rendiera pleitesía, por decirlo así. También eso lo podemos ver en Apocalipsis 22, 8, 9. Anótalo si quieres, 22, 8 o 9. Cuando Juan está viendo cuando tiene estas visiones y se postra ante un ángel y el ángel le dice: no hagas esto, no hagas esto, levántate. Y Jesús no le dice nada a Jairo. Es más, responde a su súplica y le dice: voy contigo, vamos. Cierro paréntesis. Jairo le suplica con insistencia que su hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se cure. En Mateo 9, que es el paralelo, Mateo 9 y Lucas 8 es el paralelo a esta historia. Podemos ver que aparentemente Jairo dice: acaba de morir. Llega con Jesús y acaba de morir mi hija. Lo que nos puede dar a entender que al final del día está en una situación tan delicada esta niña, tan delicada y tan preocupante, que básicamente es como cuando el médico sale y dice: no sé cómo es posible que esté respirando. Ya tu familiar debería de estar muerto. Porque en Lucas 8 también menciona que todavía estaba viva. Jesús se va con Jairo. Jesús responde a esta súplica. Imagínate que va contigo para sanar a tu hija, para sanar la enfermedad. Pues vamos, Señor, vamos. No hay tiempo, vamos, gracias. Probablemente el tiempo le preocupaba a Jairo. Hay que pasar todavía a través de ¿qué? De esa gran multitud que los apretaban ahora. A ambos que los apretaban. El tiempo apremia, pero Jesús ha respondido. Tercer personaje, la mujer con flujo de sangre. La mujer con flujo de sangre, que abarca del versículo 25 al 34. Vamos a leer los primeros dos. Perdón, pero hoy sí estoy sintiendo calor. A mí me encanta el calor, pero por eso voy a estar tomando agua todo el rato. Dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Aquí la traducción nos habla de hemorragias. Otras versiones son más específicas y dice flujo de sangre. Al final del día es lo mismo. Y esta condición el día de hoy se conoce como menorragia. Menorragia, que básicamente es un sangrado menstrual que dura más de 7 días y también puede ser un sangrado muy abundante. E incluso la mujer puede llegar a tener
a liberar coágulos del tamaño de una moneda de 5 pesos. Imagínense. Y al día de hoy muchas mujeres necesitan cambiarse la toalla femenina en menos de 2 horas. En menos de 2 horas cuando tienen menorragia. Hoy en día esta característica se ha atribuido o se enmarcan en 3 grandes áreas en la medicina. Problemas relacionados con el útero, problemas relacionados con las hormonas o problemas hormonales y otras enfermedades o trastornos. Básicamente así se clasifican. Pero imagínate con esta condición, 12 años. Y si recuerdas qué edad tiene la niña, la hija de Jairo, 12 años. Todo el tiempo de vida de la niña, esta mujer había padecido de esta condición. Un flujo de sangre. Un flujo de sangre durante 12 años. Y ahora, no es lo mismo hace 2000 años, evidentemente, que el día de hoy. Ha habido cambios sustanciales, significativos. Pero esto puede producir anemia. ¿Por qué? Porque hay hierro en la sangre. Se pierde hierro, causa una anemia. Y la anemia genera otras problemáticas. Cansancio, fatiga, cansancio al respirar, dificultad para respirar. Entonces tenemos un gran problema físico que tiene esta mujer. Dificultad para relacionarse con los demás. Imagínense en una época donde no podían tener acceso al agua potable como nosotros hoy en día, que abrimos la llave, que sale agua, no sé de dónde viene, pero sale agua, ¿no? Que no había toallas femeninas, que los baños no eran como el día de hoy. Imagínense el problema. Imagínense esa sensación de no poder caminar grandes distancias sin estar cargando telas, porque no había toallas, y estarse cambiando. 12 años así. Pero no solo tiene estos estragos físicos y de relación con los demás. No podían hacer muchas cosas. Si de por sí, tú mujer, que llega el periodo y eres de las que desafortunadamente te tumba, 5 o 4 días, imagínense, 12 años con este problema. Problemas en su cuerpo, problemas en su relación, pero también en sus relaciones, pero también problemas espirituales o de comunión con el Señor. Porque si era una mujer judía, no podía ir al templo, porque estaba ceremonialmente impura por esta condición. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Levítico 15, 25 al 30, va a aparecer en sus pantallas, y dice así: cuando una mujer tenga un flujo de sangre que dure mucho tiempo, aparte de su menstruación normal, o si tiene una menstruación que dure más del periodo normal, quedará impura todo ese tiempo, como si estuviera en la menstruación. Cualquier cama que la que ella se acueste durante el tiempo que le dure el flujo será como su cama durante su periodo menstrual. Todo en lo que ella se siente quedará impuro, como si tuviera la menstruación. El que toque esas cosas quedará impuro, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Cuando ella se haya curado de su flujo, esperará 7 días. Pero aquí lleva 12 años. Y después quedará pura. Al 8º día ella tomará 2 tórtolas o 2 palomas y las llevará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro. El sacerdote presentará una como sacrificio por el pecado y la otra como sacrificio como debe quemarse completamente. De esta manera el sacerdote purificará ante el Señor a la mujer por el flujo que ella tuvo. Problemas físicos, problemas de relaciones con las demás personas y también comunión
con Dios. 12 años así. Pero no se queda ahí, ¿no? Dice, iba de mal en peor. De mal en peor. Entonces no era una situación que se haya mantenido estable, ¿no? Sino más bien inició y a la alza con esta condición. Intento tras intento, y en vez de mejorar, empeora. ¿Te recuerda algo? ¿De alguna forma te identificas con esta mujer? Estás intentando, hay algo ahí en ti, en tu vida, y en vez de que dé resultados positivos, da resultados negativos. Porque aparte se gastó su dinero. Dice que había buscado a médicos y no había funcionado. Entonces esta enfermedad, esta condición le trajo separación con el Señor, relaciones, problemas físicos, problemas económicos. Cuando oyó, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, ya que pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Escucha hablar de Jesús y va en su búsqueda, probablemente con cierto recelo, pero porque esta enfermedad de alguna forma la aislaba y ahora tenía que estar entre la multitud. Con recelo, pero con esperanza, quizás su última esperanza. Pues pensaba que si al menos tuviera la oportunidad de tocar su ropa, sanaría. Solo con tocarlo, esta enfermedad que me ha atormentado se terminará. Una situación que parece perdida y que incluso va de mal en peor, se terminaría. Se terminaría. Versículo 29, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado la ropa? Para la mujer se había terminado la aflicción de 12 años. Y en un solo instante, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, se finalizó. Ya no más. Se acaba. Jesús lo sabe, se da cuenta que lo han tocado y que ha sanado. Ahora la pregunta de Jesús es más retórica que literal. ¿No es acaso el Creador? ¿Acaso no sabía quién era? ¿O era para que pudieran reflexionar quienes lo escuchaban? La respuesta de los discípulos, versículo 31. ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Señor, no es lógico que preguntes eso. Gracias a Dios que rompe nuestra lógica, que no funciona así Dios. Pero Jesús seguía, versículo 32, seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Queda sana. Ya no más. Cuando tiene el contacto esta mujer con Jesús, ya visual es cuando se somete a él y se echa a sus pies. Al igual que lo hizo Jairo, al igual que lo hizo el endemoniado gadareno. Se echa a sus pies. Nos dejamos llevar por la lógica y muchas veces respondemos como los discípulos, ¿no ves? ¿No ves? O sea, todo el mundo te está tocando. Es como estar en el Metro Hidalgo a las 7 de la noche en viernes de quincena. O sea, te dejas llevar, ¿no? O sea,
Imagínate lo que le costó a esta mujer llegar a Jesús, como cuando te cuesta llegar a la entrada del metro, ¿no? ¡Ay! Se cierra. Bueno, lo intento en la siguiente. Y así. Pero Jesús ya sanó su aflicción. La mujer le explicó todo con respecto a esta enfermedad, y seguramente Jairo está por acá, ¿no? Sí, Jesús, está padre que haya sanado a esta mujer, pero mi hija se está muriendo, ¿no? Y todavía tenemos que cruzar a toda esta gente para llegar. Qué bueno que ya está esta mujer, porque como dice, le explicó las cosas. No sabemos si Jairo escuchó, pero está nervioso. Como hemos estado en alguna ocasión en el hospital. Y tienes que esperar. Tienes que ser paciente. Gracias a Dios, aquí ya el Señor le respondió a Jairo, ¿no? Tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Tercer personaje, la hija de Jairo. Versículos 35 al 43. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Cree nada más. La noticia debió de haber derrumbado a Jairo. Llegamos tarde, llegué tarde. A lo mejor si esta mujer no hubiera intervenido, hubiéramos alcanzado a llegar. De en vano vine. En una situación similar, no pensamos, se nos cae el mundo. Hasta cierto punto, digámoslo así, lo natural es que los hijos entierran a los padres. Y para este hombre no va a ser así. Sinceramente, no logro comprender esto. No he tenido una dificultad tan grande. Algo parecido. Sé que algunas mujeres aquí han perdido, no se ha logrado su embarazo, pero el Señor puede consolar. El Señor puede consolar. Nosotros estuvimos en una situación similar. Tal vez aquí hay gente que está orando, y su enfermedad no cesa. Estás tal vez esperando un diagnóstico, te estás haciendo análisis y estás esperando ese resultado de que sea por lo menos una enfermedad curable. Tengamos paciencia. Acerquémonos a nuestro Señor como Jairo y como esta mujer. Pasar por este dolor de perder a un hijo, verlo crecer, imagínate, llegar a su juventud y después que ya no esté ahí. Ya no tiene caso que sigas aquí, ya llegó lo inevitable, llegó lo que irremediablemente va a llegar en algún punto de nuestra vida, la muerte. ¿Y qué le dicen? Dice, ni el maestro, ya no molestes al maestro. Claro, no molestes al maestro. Si hoy en día consideramos que Jesús es solamente un buen maestro, no puede hacer nada. Pero si consideramos y creemos que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, que vino para sanar nuestras enfermedades y nuestra enfermedad principal, puede hacerlo. Le dijo Jesús, no tengas miedo, cree nada más.
Jesús puede controlar los fenómenos ambientales, como veíamos al principio. Jesús puede tener control sobre los espíritus inmundos. Jesús puede incluso sanar una enfermedad incurable, como con esta mujer. Pero la muerte, ya la muerte es demasiado, ¿no? El maestro no puede ir en contra de la muerte. Esa muerte que entró a la humanidad por causa del pecado. No, ese ya es niveles muy, muy superiores. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No tengas miedo, le dijo, cree nada más, cree nada más. Versículo 37. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Hay un pequeño círculo que todavía más íntimo ahí con los discípulos que lo acompañan. Llegan a la casa de Jairo, hay un alboroto, puesto que ya ha llegado gente, lloraban, daban grandes alaridos. ¿Recuerdas algún velorio donde llegas? La gente está llorando, no saben qué hacer, todos perturbados. Y Jesús dice, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué pasa esto? Tranquilos. Simplemente la niña no está muerta, sino dormida. Y me llama mucho la atención ese cambio que dice que todos estaban así, con alaridos, llorando, y de repente de los alaridos cambian ¿a qué? A burlas. Entonces empezaron a burlarse de él. Se enfocaron en lo que Jesús dijo, como diciendo, Jesús, acabamos de ver a la niña, ya está muerta, o sea, es lógico, ¿no? No está dormida. Nuevamente Jesús rompiendo nuestra lógica a tal grado que del llanto ahora pasan las burlas. No es la primera vez que Jesús provoca esta situación. Con su familia también pensaban en está fuera de sí. Está fuera de sí, lo consideraban. A ver quién está, quién acaba de llegar que dice esto. A ver, ¿quién es esta persona que dice esto? ¿Cómo va a estar muerta si la acabamos de ver? Lo saca a todos, solo entran sus papás y este círculo íntimo con Jesús. Pienso un poco en esto, que esta cercanía de Jesús con sus discípulos le permitió a ellos a ver cosas extraordinarias. Les permitió gozarse junto a su Señor al ver su poder en ejecución sobre otros. ¿Dónde podemos ver eso? Aquí, en la iglesia, manteniéndonos cercanos al Señor. Cómo cambia nuestra vida, cómo transforma nuestra vida y podemos gozarnos porque podemos ver a nuestro hermano, a nuestra hermana y decir, gloria a Dios, porque veo cómo está trabajando el Señor en tu vida. Cómo has dejado cosas por darle honra y gloria al Señor. Mantengámonos en esta cercanía con el Señor. Solo así podremos estar firmes, ser renovados y ver esto. Ver cómo el Señor transforma y cambia vidas. Versículo 41, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. ¡Wow! Mira, está caminando. La muerte, aquello imposible, se vuelve posible. La niña se levantó y comenzó a caminar.
Podemos añadir una cosa más a esta lista que les daba al principio. Jesús puede controlar los fenómenos ambientales. Jesús puede tener control sobre los espíritus inmundos. Jesús puede incluso sanar una enfermedad incurable. Y sí, Jesús tiene poder para levantar a los muertos. Jesús vino a demostrar a través de milagros y señales que Él era el Hijo de Dios. Todos estos milagros y señales muestran la renovación de toda la creación a través y únicamente de su persona. Solo para aclarar, no quiero que se me malinterprete. El Señor puede sanar tu enfermedad física. Claro que puede hacerlo. Él conoce todo el proceso que está ocurriendo en ti y conoce cada una de tus células. Y conoce lo que está ocurriendo dentro de esa célula. Sin embargo, no está obligado a hacerlo. No está obligado a hacerlo. Porque ya ha sanado la enfermedad más grande que el hombre no puede curar a sí mismo. Esta enfermedad llamada pecado. Y que rompe nuestra relación con Dios. Y como consecuencia de esa relación rota nos toca una separación eterna de Dios en el lago de fuego. Claro, si no has creído en el Señor. El Señor puede hacer milagros, claro que los hace, y gloria a Dios, porque hemos visto cómo ha sanado a personas. Pero también hemos visto cómo se ha llevado a otras personas celosas de Él, que lo aman, pero que ha dicho: este es el momento que vengas a mi presencia. Pero también te puede dar consuelo para esa enfermedad con la que ya has vivido por mucho tiempo. Te puede dar paz, te puede dar tranquilidad, porque en Él confiamos. Acerquémonos a Él. Si todavía no has creído en Jesús, que vino a cargar nuestros pecados a través de su muerte en la cruz y su resurrección, venciendo a la muerte, hoy es el día para que te puedas arrepentir y confiar en Él. Acércate, arrepiéntete. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, dice Isaías 53:4. Necesitamos mantener nuestra confianza en Cristo porque Él ha vencido a la muerte y ni aun la muerte nos puede separar del amor que ya nos ha dado en la cruz del Calvario. Nada nos puede separar de ese amor, ni la muerte. Existe un día cuando finalmente la muerte no existirá más, ya no más. Ni las enfermedades nos azotarán y Satanás y sus demonios serán enviados al lago de fuego para siempre. La señal que garantiza toda esta realidad es precisamente la muerte de Jesús en la cruz. Ya que por medio de la cruz podemos ver esto. Vayamos ahí a Apocalipsis 21, 1-5 y con esto cierro. Apocalipsis 21, 1-5, lo pueden ver también en su pantalla. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor,
porque las primeras cosas han dejado de existir. Esto que por lo que estás pasando es una situación temporal. Es una situación temporal y en ella el Señor nos puede dar paz, nos puede dar tranquilidad, porque tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque confiamos en el Creador del universo, porque confiamos en el Creador de lo que vemos y de lo que no vemos, y ya ha restaurado esta relación rota con el Señor. Podemos ver estos milagros que hizo el Señor. Tengamos fe, creamos, dependamos del Señor para poder seguir caminando en este planeta, para seguir dándole gloria y honra y para poder invitar a otros a que puedan ver la hermosura de nuestro Señor, a ver los cambios, a ver cómo disfrutar una nueva vida solamente por Él y para Él. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por esta mañana en la que pudimos escuchar tu palabra, en la que pudimos meditar, Señor, y ver que tú obras en nosotros, que respondes a nuestra plegaria. Y Padre, sabemos que el mundo se encuentra en una dificultad tan terrible, Señor, con esta enfermedad, que hemos estado preocupados por meses, que algunos, gracias a ti, ya se han curado, Señor, que han pasado este trago amargo, pero que también hemos visto su paz y su tranquilidad porque han confiado en ti y porque a pesar de una noticia trágica, están seguros a dónde van, a dónde se dirigen, Señor. Padre, que podamos verte, Señor, constantemente, que podamos seguirte, Señor, y que podamos postrarnos a tus pies como lo acabamos de ver hoy. Que te supliquemos constantemente, que te glorifiquemos y que te honremos de forma constante. Que cuando tengamos un problema, que tú no seas la tercera o cuarta opción, que tú seas la primera, Señor. Que vayamos a ti y doblemos nuestras rodillas y confiemos en ti. Que tú obrarás, que tú harás, Señor, el milagro, pero no conforme a lo que nosotros creemos, sino conforme a tu voluntad, porque es agradable y porque es perfecta. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque nos renuevas, nos das paz y podemos verte claramente, Señor. Y muy pronto, cuando vengas o nos llames a tu presencia, estaremos eternamente gozosos, Señor, a tu lado. Podremos darte gracias por todo lo que hiciste y porque nunca nos dejaste. Gracias, Señor, por darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.